A ver, Maxi, los nuevos datos de la pobreza. Hoy el INDEC difundió los datos de pobreza correspondientes al segundo semestre del año pasado. 2016. Segundo semestre del año pasado. Es el segundo dato de pobreza que difunde el INDEC en la era Macri, es decir, con el nuevo INDEC. Y el dato fue para la segunda mitad del año pasado, 6 meses de la segunda parte del año pasado, 30,3%. El nuevo dato de pobreza, que indica una baja respecto a lo que había sido el dato anterior. Ahí está, 30,3% de la población es pobre según el INDEC, segundo semestre del 2016. El dato anterior del INDEC había sido 32,2%. 32,2%, es decir, marca una baja. Hoy hay 12 millones y medio de personas pobres. En el dato anterior, que era para el segundo trimestre del año pasado, eran un poco más, eran alrededor de 13 millones y medio de personas pobres. Es decir, que la pobreza pudo haber bajado alrededor de 800.000 personas, 1 millón de personas, según el nuevo número del INDEC. Este era el dato anterior que había, que es el que se difundió en el segundo trimestre de 2016. ¿Qué pasó? Pues la verdad que no se notó gran cambio el año pasado respecto, si se quiere, a la situación general del país, ¿no? Fue un año muy malo con caída del PBI y demás. Lo que sucede es que cuando se midió el dato de pobreza del segundo trimestre, el 32,2%, era el momento de máxima caída del nivel de ingreso salarial frente a la inflación. Era en junio del año pasado cuando los salarios estaban 11% abajo de la inflación del primer semestre. Eso después se vino achicando, esa brecha entre los bolsillos, entre los salarios y la inflación, porque se fue desacelerando la inflación, y vinieron todos los aumentos salariales en la segunda parte del año. El año terminó con salarios alrededor de 4 o 5 puntos abajo de la inflación durante ese año. Eso es lo que explica que para el INDEC se haya reducido unos 2 puntos la pobreza. Es polémico. En el caso de la indigencia, veíamos, sigue siendo 6,1% de la población, prácticamente no se redujo, hay 2 millones y medio de personas indigentes en la Argentina, es decir, que no pueden comprar ni siquiera una canasta básica de alimentos. Bien. ¿Y la perspectiva para este primer trimestre del año? Bueno, no se va a medir más por trimestre, es decir, cada 3 meses, va a ser semestre. Bien. Va a haber un dato para el primer semestre y otro para el segundo semestre. La perspectiva que tiene el gobierno es que obviamente mejore en este 2017 respecto a lo que fueron los datos del 2016. Y efectivamente, si la inflación se sigue desacelerando, y los aumentos salariales van cayendo por arriba de la inflación, los datos van a mejorar respecto al año pasado. Lo que sucede es que Argentina tiene un nivel de pobreza estructural en los últimos años de 30% que es muy difícil perforar. Estamos hablando de 30 años más o menos en ese nivel. Bueno, no, ahí se instaló básicamente en los 90, alrededor del 25%, después se disparó con la crisis de 2001-2002, llegó al 54%, lo bajaron los Kirchner hasta el año 2006, 2007, 2008 al 25% y después en los últimos años del gobierno kirchnerista volvió a subir al 29%. Con Macri subió un poquito más, ahora baja, sigue estando en el 30%. El desafío para bajar fuertemente la pobreza, digamos, del 30% actual abajo del 20%, no solamente es que mejoren un poco los ingresos frente a la inflación, sino crear millones de puestos de trabajo. Y en blanco, porque el problema de la pobreza hoy es que hay mucha gente que tiene empleo, pero con sus ingresos en negro no llegan a estar por arriba de la línea de pobreza. Claro. Digo, el número es de la indigencia, ¿no? Que no pueda bajarse esos 2 millones. Y la indigencia, mirá, cuando Macri... Macri... Es más difícil de revertir. No es más difícil. Justamente la indigencia, cuando Macri habla de pobreza cero, es una especie de objetivo inalcanzable, yo te diría, en los próximos 20 años en la Argentina. Y Macri lo ha propuesto como parte de su gobierno, como objetivo o eslogan publicitario. Sí podría hablarse de indigencia cero, de este 2 millones y medio de personas que no llegan a comprar una canasta básica de alimentos. ¿Cómo podría lograrse esto? Y bueno, ahí puede haber planes específicos para poner dinero suficiente en este sector de la población y también empleo para que puedan salir de la indigencia. Otros países se han propuesto esto, planes de hambre cero. Claro. No de pobreza cero, pues es muy difícil... Ir a buscar la solución al extremo, digamos. Exactamente. En esa franja de la población, 2 millones y medio de personas que ni siquiera pueden comprar los alimentos mínimos todos los meses. Gracias.